Dirección Nacional de Ciberseguridad. Yo trabajo con Gustavo Saín, director nacional, y vamos a hablar un poco a vuelo de pájaro, un poco no, acerca de algunas cuestiones legales y procesales de la ciberseguridad en Argentina. Si podemos pasar a la próxima diapositiva. Bien, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con normativa de fondo, en primera instancia, luego la normativa procesal de la provincia, otras normativas vinculadas y la importancia de los protocolos y reglamentos. Si podemos pasar. Bien. A modo de repaso y para tener una cuestión de orden, sobre todo con las cuestiones tecnológicas, es importante que nosotros tengamos en consideración que no tenemos que olvidar el sistema federal y la prelación de normas. En este sentido, nosotros vamos a tener que siempre ir de arriba hacia abajo y empezar por la Constitución con los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22, que son los de derechos humanos, los tratados internacionales del artículo 75, inciso 24, dentro de los cuales está, por ejemplo, el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, luego los códigos de fondo, luego las leyes del Congreso Nacional, las constituciones provinciales, los tratados interprovinciales, interjurisdiccionales, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, las leyes provinciales, los decretos de los Poderes Ejecutivos Provinciales, resoluciones ministeriales, ordenanzas, resoluciones administrativas, convenios entre particulares y, además, las decisiones judiciales. No, estoy bien con esto. Sí, muchas gracias. Si podemos pasar. Bien, dentro de los tratados del artículo 75, inciso 22, tenemos todos estos, arrancando por la Declaración Americana de Derechos Humanos. Sí, permiso. Perfecto, gracias. Bien, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, todo lo que tiene que ver con las convenciones contra la discriminación racial, la Convención de Belén do Pará, en el caso de lo que es género, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de torturas y otros tratos o penas crueles, los de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los de lesa, y la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Todas estas normativas nosotros ya las tenemos integradas en nuestro bloque constitucional, con lo cual no la podemos dejar de lado en ninguna instancia del proceso. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien. En materia de legislación penal y procesal vamos entonces a tener la Constitución, los tratados, con jerarquía constitucional y los que no la tienen luego, los códigos penales y las leyes especiales, luego los códigos procesales y las legislaciones provinciales y de la ciudad autónoma, a nivel constitución local, procesal y contravencional. Si podemos pasar. Bien, en materia de política criminal, ¿sí? Nosotros sobre todo ahora tenemos que tener en cuenta cómo vamos a poder armonizar este equilibrio entre lo que es el respeto de los derechos de las personas, ¿sí? Y lo que son las cuestiones relacionadas con la investigación. Entonces, si nosotros necesitamos configurar un derecho penal que sea eficaz en la protección de la sociedad, tenemos que, de alguna manera, este equilibrio sostenerlo. Cuando no tenemos quizás herramientas normativas, cuando es el caso, esa decisión, ese equilibrio, va a quedar sobre todo en las manos de los operadores judiciales. Y esto es lo que hace que nosotros tengamos que quizás apelar a muchas normas y hacer un esfuerzo interpretativo un poquito más fuerte a la hora de hablar de delitos informáticos. Bien, si podemos pasar a la próxima. Bien, entonces, cuando trabajemos estos delitos no tenemos que perder de vista los principios de política criminal, sobre todo en lo que hace la seguridad jurídica, y en materia de legalidad recordar muy bien el tema de la prohibición de analogía. Y que esta prohibición de analogía y de retroactividad no solamente se extrapola a lo que es la normativa procesal, normativa de fondo, sino también a la normativa procesal. Bien, nosotros ya tenemos que, como vamos a ver más adelante, al momento de suscribir el Convenio de Budapest, la Argentina, junto con otros países, asumió el compromiso de hacer modificaciones en la normativa de fondo, ¿sí? Introducir como delitos determinadas conductas que no estaban previstas, pero además la realización de adecuaciones de tipo procesal. ¿Por qué?
Porque a la hora de perseguir estos delitos, que tienen un componente transnacional muy fuerte, si no hay reglas que permitan hacer la obtención de las evidencias y perseguir estos delitos con las particularidades que tienen, entonces los procesos se pueden ver frustrados. Y el problema aquí es que una evidencia puede ser obtenida, por ejemplo, o un proceso llevado adelante en un país y que ese proceso o esa evidencia tenga que ser utilizada luego en otro proceso en otro país. Y si nosotros tenemos una mala adquisición de la evidencia en el territorio argentino, por ejemplo, en violación de las garantías constitucionales, en principio, después incorporarlo a otro proceso va a ser muy difícil porque no fue obtenida la prueba de acuerdo con las garantías y los derechos de los particulares. Entonces, por eso es que tenemos que prestar atención a todas estas cuestiones. ¿Podemos pasar? Bien, entonces, cuando hablamos de normativa, vamos a tener una realidad prelegislativa que son los hechos. Lo cierto es que, si bien Argentina tiene una ley de delitos informáticos y luego ha habido otras normas que han ido complementando, todavía faltan algunas cuestiones que quizás se abordan mucho mejor en el proyecto de reforma del Código Penal. Bien, entonces, nosotros vamos a tener que tener en cuenta también, sobre todo con estas cosas, que el derecho penal es última ratio. Entonces, cuando nosotros nos encontremos con que hay situaciones que pueden ser abarcadas por el derecho civil y nosotros vemos que en la norma penal no encuentran cabida por una cuestión de principio de subsidiariedad, nosotros no vamos a intervenir en materia penal, vamos a ir directamente al fuero civil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fuero penal, como nosotros sabemos, es el que ejerce mayor violencia sobre las personas. Entonces, debemos aplicarlo de manera más restrictiva. ¿Sí podemos pasar? Bien. Dentro del marco normativo tenemos, además de la Constitución, los tratados y el Código Penal, con la reforma de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley de Grooming y la de Material de Abuso Sexual Infantil, tenencia material. Tenemos la Ley de Propiedad Intelectual, tenemos el régimen penal tributario, el artículo 11, ¿sí?, que es la alteración dolosa de registros, la ley 25.326 de protección de datos personales, que va a ir de la mano en cualquier proceso donde tramitemos cuestiones relacionadas con lo informático, la ley 27.038 de tecnologías de la información y la comunicación, la ley argentina digital, la 19.798 de telecomunicaciones, la ley 25.520 de inteligencia y la 27.319 de delitos complejos. Pasamos, por favor. Bien. En relación al Convenio de Budapest, no voy a expedirme mucho. ¿Por qué? Porque se está justamente trabajando en su actualización porque, bueno, no ha surtido quizás los efectos que se esperaba, pero en lo que nos interesa vamos a hablar del ámbito de aplicación de las medidas de derecho procesal y justamente, como les comentaba, las partes adoptan el compromiso de hacer reformas legislativas. Nosotros, en este momento, tenemos que, a nivel procesal, quizás no estamos actualizados y por eso tenemos que ser muy cuidadosos con el tema de la evidencia, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque al no tener quizás reglas específicas para determinados actos que hay que cumplir en el proceso, tenemos que ser cuidadosos con no hacer una aplicación analógica, por un lado, y por el otro, evitar futuras nulidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido estar trabajando mucho en una causa, poner muchos recursos a disposición y que después se caiga. ¿Sí? ¿Pasamos? Bien. En relación a los delitos en particular, tenemos delitos contra la integridad sexual, como el caso de grooming. Como indica el artículo 131, se establece pena de prisión de 6 meses a 4 años a la persona que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otro medio, otra tecnología de la información y la comunicación, de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual. Nosotros podemos ver que durante el último tiempo, sobre todo, a raíz del uso mucho más intensivo de Internet, aplicaciones, servicios por parte de los chicos, los casos han aumentado. Y los casos han aumentado también, ¿por qué? Porque Internet cuenta con algo que es la posibilidad del anonimato. Nosotros no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Nosotros podemos intuir que sabemos, pero no. Y el groomer tiene la particularidad de que antes de abordar a la persona,
hace un trabajo previo de conocer a quién va a abordar. Entonces se acerca, muchas veces simulando ser una persona de edad similar, con intereses similares, ¿sí? Y empieza a obtener información de la persona, del niño, que en algún momento puede o no requerirle que le envíe contenidos con representaciones o algún tipo de situación de índole sexual, pero siempre el groomer va a tratar de concertar el encuentro. Generalmente incluye prácticas extorsivas del tipo mándame más material porque si no voy a contarle a tus papás, o mismo amenazas para concertarlo, ¿sí? De hecho, a partir de un caso de grooming que hubo con una niña, Micaela Ortega, que falleció, no, la asesinaron, la violaron y la mataron. A partir de ese hecho se sancionó una ley, que es la ley Mica Ortega, que habla de capacitación, educación y prevención en materia de grooming, ¿sí? Es importante siempre hablar con los chicos. ¿Por qué? Porque si nosotros no les enseñamos cómo manejarse en Internet, se van a educar solos. A nosotros para salir a la calle solos nos enseñaban por dónde cruzar, por dónde no, pero en Internet no pasa. E Internet es la nueva calle, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Bien, pasamos a la siguiente. Con la ley 27.436 se termina de completar el artículo 128 del Código Penal, que castiga la tenencia, producción, financiación, ofrecimiento, comercialización, publicación, facilitación, divulgación y distribución de material de abuso sexual infantil. Al respecto, una precisión terminológica, no se habla de pornografía infantil. Cuando hablamos de pornografía, hablamos de contenidos generados voluntariamente por los participantes. ¿Qué voluntad hay en un niño de participar en una práctica sexual cuando ese niño tiene 6 años, 10 o 12? No hay ahí pornografía. Eso es abuso sexual. Y esto es algo que tenemos que trabajarlo, porque no podemos hablar de pornografía, tenemos que hablar de abuso, porque lo que no se nombra no existe, ¿sí? Y hablar de pornografía infantil es dar por sentado que de alguna manera el niño consintió estar ahí y hacer todo eso. Entonces, esta cuestión terminológica es algo para ir masticándolo e instalándolo, ¿sí? Porque difícilmente un niño de tan corta edad pueda consentir participar en esos contenidos. Bien, entonces, cuando hablamos de producción, financiación, ofrecimiento, comercialización, publicación, facilitación, divulgación o distribución, hablamos de cualquier medio, ¿sí? De toda representación de un menor de 18 años que se dedique a estas actividades sexuales explícitas, ¿sí? O las representaciones de sus partes genitales, y estas finalidades de las imágenes, de los contenidos, tienen que ser predominantemente sexuales, ¿sí? Esta precisión normativa de la predominancia del contenido sexual tiene que ver con ¿qué? Con no criminalizar contenidos que quizás tienen finalidades educativas. Cuando los estudiantes de medicina estudian pediatría, tienen que analizar muchos casos y trabajan quizás con imágenes de partes de los cuerpos del niño. Pero no hay una finalidad predominantemente sexual. Sencillamente es una cuestión instructiva, ¿bien? De hecho, cuando Argentina adhiere, ya más por cuestiones artísticas que otra cosa, a la Convención de Budapest, hace una reserva en relación a la redacción de este artículo, y esta cuestión de la predominancia de los fines sexuales guarda relación con el respeto de otras culturas que quizás tienen otros tipos de contenidos donde se muestran representaciones, pero no se trata de una cuestión sexual, sino de arte, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con no abrir los brazos del punitivismo a las expresiones artísticas. ¿Bien? ¿Sí podemos pasar? Bien. Luego se establece pena de prisión de 4 meses a 1 año a la persona que a sabiendas tuviera en su poder representaciones de este tipo. Este elemento de conocimiento sustancial. ¿Por qué? Porque supongamos que yo compro un disco externo para almacenar información y ese disco, sin mi conocimiento, porque no me lo dicen cuando lo compro, ya había sido de alguien que lo había usado y lo vendió. Le hicieron un borrado y a mí me lo vendieron, pero no me dijeron que era de alguien más. Y por alguna extraña razón me allanan en la casa, secuestran el disco y encuentran que 5 años atrás había 2 teras de material
¿sí? El tema es, yo no sabía que estaba ahí. Yo tengo que saber que ese material está ahí. ¿Por qué? Porque si no, esa tenencia, ¿sí?, no se me puede achacar. Entonces, siempre cuando hablemos de la simple tenencia, tenemos que hablar de que la persona sabía que ese material estaba ahí, ¿sí?, que tenía control de ese material. Bien. Luego, se establece prisión de 6 meses a 2 años, ¿sí?, aumenta, cuando esas representaciones fueran inequívocamente para fines de distribución o comercialización. ¿Cómo podemos determinar si es o no para comercialización o distribución? Y podemos tener indicios, la cantidad, la calidad, la fecha de los contenidos. No es lo mismo una persona que tiene contenidos que almacenó solamente el último mes que una persona que se ocupó durante los últimos 10 años sistemáticamente de descargar o producir, clasificar los contenidos, ¿sí? Entonces, hay un montón de indicios que a nosotros nos pueden llevar para determinar si es o no la finalidad de comercialización o de distribución, ¿sí? Obviamente todo esto hay que acreditarlo, pues derecho de defensa, ¿sí?, y es la acusación la que tiene que destruir el estado de inocencia. ¿Bien? Si yo no puedo acreditar que inequívocamente era para eso, va a caer en la simple tenencia. ¿Ok? Bien, siguiente. Bien. Luego se establece prisión de 1 mes a 3 años a las que faciliten el acceso a espectáculos pornográficos o les suministren material pornográfico a menores de 14 años. Nosotros podemos preguntarnos ahora, ¿y cuál es la diferencia en que 10 años atrás un tío me diera una revista Playboy, ¿no? Claro, en la revista Playboy vos tenés adultos, no tenés niños. Entonces, aquí estamos hablando de adultos que le dan a otros niños material de otros niños, ¿sí? Estamos siempre hablando de este tipo de material, ¿bien? Nuevamente, la redacción quizás no es la más feliz porque habla de material pornográfico, y esto no es pornografía, pero se trata, en definitiva, ¿sí?, de este mismo tipo de materiales. Bien. Luego se establece prisión de 1 mes a 3 años al que le facilite el acceso a los espectáculos o que le suministre el material a los niños menores de 14 años, ¿sí? Y aquí también sería bueno empezar a preguntarnos hasta qué punto, cuando un proveedor de aplicaciones o de servicios en Internet no verifica que la persona que ingresa a determinados sitios sea mayor de edad, si no se está facilitando o no el acceso a esos contenidos. Esto es una pregunta que la dejo en el aire y si cualquiera en cualquier momento quiere interrumpir para hacer un comentario o una pregunta, lo puede hacer y le da más dinamismo. Bien. Cuando la víctima sea menor de 13 años, todas las escalas de este artículo van a subir en 1/3 y en el mínimo y en el máximo. Bien, si pasamos a la siguiente. Bueno, en relación a lo que es los secretos y la privacidad, tenemos 3 delitos, ¿sí?, que por la forma en la que están indicados, si ustedes se fijan, arranco por el 153 bis, después el 153 y luego el 155. ¿Y esto por qué? Porque el acceso ilegítimo es un delito de antesala, de alguna manera, ¿sí? Para poder abrir, apoderarme, suprimir o desviar una comunicación, primero tengo que acceder a ella. Para poder publicar ilegal o abusivamente una comunicación, primero tengo que acceder a ella. Entonces, ninguno de estos delitos, ¿sí?, puede estar si yo no tengo antes el acceso. Si podemos pasar a la próxima. Bien. El acceso ilegítimo a sistema o dato informático. El artículo 153 bis establece sanción de prisión de 15 días a 6 meses, salvo que haya un delito más severamente castigado, si esta figura es residual, ¿bien?, a la persona que, a sabiendas, nuevamente, acceda por cualquier medio sin autorización o excediendo la autorización que posea a un sistema informático o a un dato de acceso restringido. Bien. Si el acceso es en perjuicio de un sistema o dato de un organismo estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros, se eleva de 1 mes a 1 año. Y aquí tenemos que ver que esto incluye el acceso al dato restringido incluido en un sistema informático de acceso público, ¿sí?, que
ese sistema informático sea de acceso público, no significa que no haya una restricción para entrar, ¿sí? Aquí tenemos que distinguir esta cuestión de los lugares, los espacios públicos privados y los privados. Mi casa es mi lugar privado. Esto es un espacio público-privado. Una oficina pública es un espacio público, ¿sí? Una plaza es un espacio público. Entonces, tenemos que también empezar a pensar nuevamente en esta cuestión del espacio público y el privado para establecer la línea. Facebook puede decir que es un espacio público-privado. ¿Por qué? Porque es un espacio que es público, sí, cualquiera puede entrar, pero es privado porque es para las personas que están en esta comunidad. ¿Bien? Entonces, pensemos en eso. Por eso se excluye la punición de acceso a redes, sistemas y datos de sitios públicos. Si podemos pasar a la siguiente. Bien. Los conceptos de sistema informático y de informático van a venir dados por el Convenio de Budapest, ¿sí? Sin perjuicio de que en Argentina tenemos un glosario de términos de ciberseguridad elaborado por la dirección. Lo cierto es que nosotros vamos a remitirnos a estos conceptos porque son los que normativamente tenemos que tomar. Bien, si vamos a pasar a la siguiente. Vamos a tener que también tener en consideración, para poder establecer si se aplica o no el tipo, los conceptos de la Ley de Protección de Datos. De datos personales, en concepto de dato informatizado, de datos sensibles y de tratamiento de datos. ¿Sí? Entonces, respecto de la cuestión de tratamiento de datos, una pequeña observación. Salió un fallo hace poquito en la Unión Europea, Austria es el país que está involucrado, donde se estableció que la adquisición de información, ya la sola adquisición del dato, cuando uno ingresa una información cualquiera a un dispositivo, implica procesamiento, implica tratamiento de datos, ¿sí? Con lo cual, dentro de la parte de tratamiento, a la luz de este fallo, podemos incluir, ¿sí?, la adquisición del dato. ¿Bien? Si podemos pasar. Ahora bien, el bien jurídico tutelado es la intimidad, artículos 18 y 19 de la Constitución, 11 del Pacto de San José y 17 del de Derechos Civiles y Políticos. Pero esto se relaciona con dos facetas. La faceta del control de la propia información, ¿sí?, la autodeterminación informativa, y la parte de ya la cuestión de la libre información, la libre comunicación, el poder decidir a quién le abro yo cuestiones de mi vida personal. ¿Bien? Y esto tiene que ver con algo que se llama razonable expectativa de privacidad, que mucho se habla de que se establece en el precedente Katz versus Estados Unidos, ¿sí?, donde Katz lo que decía era, bueno, yo le doy datos al Estado, le doy datos a las empresas, eso no significa que yo renuncie a mi privacidad, y por otro lado yo tengo una expectativa razonable de que no todo lo que yo hago va a ser controlado. ¿Bien? Nosotros lo tenemos en Ponseti de Balbín, que es un fallo que ya tiene más de 20 años, donde ya se habla de esta cuestión de la esfera propia, privada y personal. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿sí?, no puede atentar contra aquello que tiene que proteger. ¿Por qué? Porque es lo que da el origen a su existencia. El Estado existe porque las personas hacemos un pacto para, de alguna manera, garantizarnos ciertas cuestiones, ¿sí?, seguridad, alimentación, salud. Eso no significa que estemos dándole un cheque en blanco al Estado para que se entrometa en nuestras vidas. Bien, en base a esto, cuando hablamos de restricción de acceso, tenemos que hablar de la forma de la restricción. La restricción puede ser basada en código, ¿sí?, necesito usuario y contraseña para entrar. La restricción puede ser basada en una norma, una ley, un decreto, un contrato, como norma privada. ¿Bien? Y la forma de la intrusión va a ser o con el uso de datos de la persona que es víctima, o a través del aprovechamiento de los sistemas y sus deficiencias, explotando vulnerabilidades, o bien utilizando programas de desencriptación. Ahora bien, cuando hablamos de ingeniería inversa, y por eso la aclaración, no estamos hablando de una afectación a la intimidad, sino a la propiedad intelectual. ¿Por qué? Pues lo que nosotros estamos haciendo en realidad es afectar los derechos de aquel que desarrolló ese sistema, que nosotros estamos viendo de atrás para adelante cómo funciona para poder vulnerarlo, y por eso es que no entra la ingeniería inversa dentro del acceso ilegítimo en este caso. ¿Admite tentativa? Sí, puedo utilizar fuerza bruta para ingresar y no lograrlo. Y sobre el tema de la restricción del acceso, una anécdota, que en realidad es un caso que
todavía no tiene sentencia, pero bueno, hubo hace un par de años en Córdoba un muchacho que utiliza un servicio de peajes en la circunvalación que rodea Córdoba, y el muchacho que un día entró con su usuario y contraseña a la página del proveedor de este servicio. El muchacho tenía conocimiento sobre informática, era ingeniero, vamos a aclararlo. Pero el muchacho cuando entró se dio cuenta de que en la URL, dentro de toda la información que aparecía su DNI así en planito. Y el muchacho dijo, qué problema. Y le dijo a la mujer, ¿me decís tu DNI que quiero ver algo? Probó poniendo el DNI de ella, donde figuraba el de él, dio enter y entró. Llamó a un amigo, ¿me prestás tu DNI que quiero ver algo? Bueno, dale. Probó y entró y lo mismo pasó. El muchacho tomó la precaución de grabar la sesión, hacer todo esto de vuelta, se deslogueó, volvió a entrar, hizo toda la operatoria y le mandó un mail a la empresa diciéndoles, chicos, tienen la ventana abierta. Y acá adentro hay 54.500 personas. La empresa le dijo, bueno, lo vamos a arreglar. Pasaron 15 días y no lo arreglaron. El muchacho seguía teniendo no solamente todas las personas, él también, sus datos expuestos. La empresa no hizo nada, el muchacho lo hizo público y la empresa lo denunció y tiene actualmente una causa por acceso indebido. Ahora la pregunta es, si podemos pasar a la siguiente filmina, los casos de atipicidad del acceso. Este caso, por ejemplo, entra en un supuesto que es el de cumplimiento de un deber. Nosotros tenemos 3 supuestos de atipicidad en este delito. Cuando el usuario da el consentimiento, si yo le doy a una persona mi usuario y mi contraseña, no puedo decir que hay un acceso indebido porque yo facilité. Cuando se trata de seguridad informática, el trabajo de quienes se ocupan de ver que esté todo en condiciones para su funcionamiento, tampoco podemos estar hablando de un caso de acceso indebido. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando para ver que esto sea algo que funciona bien. Y en el caso del cumplimiento del deber puede ser o bien un mandato judicial, ¿sí? Supongamos que hay una orden judicial que dice tenés que acceder a la cuenta de Facebook de esta persona y yo tengo que acceder a la cuenta de esa persona. Y si no, el caso del artículo 1710 del Código Civil y Comercial, que establece el deber genérico de prevención del daño. Es un deber que recae no solamente sobre las personas físicas, sino sobre las personas jurídicas también. Y este artículo, en lo que nos interesa, lo que dice es que todos tenemos el deber, en cuanto a nosotros dependa, de prevenir que se cause un daño. Si el daño ya se causó, de evitar que se agrave, ¿sí? O de hacerlo cesar. Entonces, ese artículo, combinado con el artículo 9 del Código Civil y Comercial, que habla de la buena fe, más el 10, que habla del abuso del derecho, que es aquello que pasa cuando uno se excede en lo que regularmente puede ejercer, ¿sí? Una cosa es que yo haga, como este chico, el aviso a la empresa diciéndole, che, mirá, tenés abierta la puerta. Distinto es que yo me exceda y vaya mucho más, ¿sí? Y esté obrando para generarles un perjuicio a ellos, ¿sí? Manipulando información, haciendo otras cosas. Entonces, acá tenemos que hablar de una persona que dice, mira, tengo que encontré esto, te estoy avisando, estoy previniendo un daño. Estoy previniendo en realidad que este daño se agrave, porque ya está, ¿sí? Aquí entra el hacking ético, ¿sí? Aquí entra la comunidad de InfoSec. Eso sí, nos vamos a dar cuenta claramente de si estamos hablando de una persona que trabaja en la prevención del daño o no, en función de lo que haga después, ¿sí? Porque si yo me descargo toda la base de datos y después la salgo a vender, no hay prevención del daño, no hay hacking ético, ¿sí? Es otra cosa. Los agravantes, como les decía, organismo público, proveedor de servicios públicos o financieros. Si podemos pasar. Bien, la apertura, acceso, apoderamiento, supresión o desvío de comunicación. El artículo 153 establece pena de prisión de 15 días a 6 meses al que, nuevamente, de manera indebida, acceda a una comunicación electrónica, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido, al que se apodere indebidamente de una comunicación electrónica y también al que indebidamente suprima o desvíe de su destino una comunicación electrónica que no le está dirigida. ¿Sí vamos a pasar? Entonces, tenemos que el acceso
tiene que ser a una comunicación que no sea para mí. Si esa comunicación es para una cantidad de personas y para mí también, no hay ningún tipo de inconveniente, ¿sí? El apoderamiento implica, ¿sí? Aquí vamos a tener una cuestión, porque no es el mismo el apoderamiento en el medio físico que en el medio digital, ¿sí? Entonces, esta comunicación yo me puedo apoderar, no importa si está cerrada o no, ¿sí? Pero si no es mía la comunicación, por más que yo pase por una computadora y vea algo, si no es para mí, no es para mí. Y con la supresión o desvío, estamos ya hablando de una persona que además de acceder, o bien la borra, o bien lo que hace es dirigirla a un destino distinto de aquel que esté previsto. ¿Sí podemos pasar? Bien. Nuevamente, vamos a tener que la pena va a ser de un mes, con la interceptación y la captación, ¿sí? Tiene que ser un sistema de carácter privado de acceso restringido nuevamente, ¿sí? Que se trate. Ya dijimos que si está abierta, por más que esté abierto el sobre, por decirlo de alguna forma, yo no me puedo apoderar. La pena se eleva de un mes a un año si el autor además comunica a otros o hace público el contenido de la comunicación electrónica, ¿sí? Cuando hablamos de publicidad hablamos de un número indeterminado de personas, ¿sí? Pueden ser 3, pueden ser 500. Si el hecho lo comete un funcionario público que abuse de sus funciones, además, tiene inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Y cuando hablamos de funcionario público, tenemos que ir al artículo 77 del Código Penal, que es que nos va a decir, ¿sí? Este tipo de calificativo a quién le corresponde, y es todos los que participen accidental o permanentemente del ejercicio de cualquier función pública. Y aquí no se distingue jerarquías. ¿Bien? Si pasamos. Comunicaciones electrónicas. ¿Qué entendemos por comunicaciones electrónicas? Es un género muy amplio. Una comunicación electrónica es tanto un mensaje de WhatsApp, como un mail, como un video. Las formas son tantas como la tecnología nos permita, ¿sí? Incluye los contratos celebrados a distancia, ¿sí? Por medios postales, electrónicos, por telecomunicaciones. Eso está previsto en el artículo 1105 y 1106 del Código Civil y Comercial. Y un artículo interesante, que es del 1107, que tiene que ver con la información sobre los medios electrónicos. El artículo 1107 del Código Civil establece que los proveedores de determinados medios electrónicos para la celebración de contratos, además de dar toda la información a los usuarios, ¿sí? Habitual, tienen que además informar sobre el uso correcto de la herramienta, cuáles son los riesgos y quién asume esos riesgos, ¿sí? No alcanza con poner a disposición la herramienta de la gente, hay que explicar también. Hay que explicar que si yo paso mi usuario y mi contraseña, lo más probable es que tenga un problema. Hay que explicar que para las contraseñas, ¿sí? Hay que tratar de no poner informaciones que sean fácilmente adivinables, más allá de que los desarrolladores y las personas que se ocupan de diseñar estos programas pueden establecer, en base a código, la forma de las contraseñas, ¿sí? Hubo un fallo hace poco en relación a una entidad financiera. Un muchacho hizo una denuncia porque dice que le hackearon su cuenta, le sacaron unas compras y demás. Y el banco lo que dijo fue, la contraseña del señor era muy débil. Eran 4 números y nada más. Y lo que la justicia determinó con Astrino es que el que tiene todas las herramientas técnicas es la entidad que pone a disposición la herramienta. Y si yo pongo a disposición la herramienta, tengo que hacerlo de lo más segura posible. Pensemos sencillamente qué pasaría si Ford empieza a sacar los autos, digo Ford por decir un nombre, si empieza a sacar los autos sin controlar que funcionen de manera segura. ¿Sí? ¿Qué pasaría si empiezan a salir todos los autos a la venta y no están controlados, que funcionen los frenos? ¿Sí? Pensemos en esas cuestiones también. ¿Nosotros ponemos a disposición algo? Bien, tiene que ser seguro. ¿Sí? De hecho, si nosotros ponemos a pensar, esto arrancó incluso con el caso de IKEA. IKEA vendía unos mueblecitos muy lindos que tenían un problema que hacía que se cayeran. Y un día aplastaron un bebé. Y ahí se resolvió, después de un proceso y demás, lo que se determinó es, bueno, cuando vos pones un producto a la venta, tenés que asegurarte que ese producto sea seguro. Obviamente, con las cuestiones informáticas no tenemos un 100% de seguridad, pero sí lo mínimo que podemos hacer es, de alguna manera,
hacer una revisión, auditar el código, hacer pruebas para por lo menos ver que sea lo más seguro posible, independientemente de seguir todo el tiempo revisando, mejorando, ¿sí? Pero nosotros tenemos que pensar que la puesta a disposición de la herramienta tiene que ser segura. Si podemos pasar. Bien. El elemento normativo de recorte es el indebidamente. Si yo tengo autorización para ingresar, no hay delito. Entonces, los supuestos de excepción tienen que estar siempre precedidos por un mandato de legalidad, sea que ese mandato sea la orden del juez que te permite acceder, o sea bien una autoridad o una ley que te dice que en esos casos sí podés, ¿sí? El apoderamiento. Decías recién que el apoderamiento no es lo mismo en el mundo analógico que en el digital. En el mundo analógico, el apoderamiento implica el desapoderamiento total de la víctima, ¿sí? Yo te tengo que desapoderar de la carta, ¿sí? La tengo que tener yo, tiene que estar bajo mi control. Esto en el mundo digital no pasa. ¿Por qué? Porque el apoderamiento puede ser sencillamente por la impresión del documento. Y acá está un poco dividida la cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Palazzi, que acompaña la postura mayoritaria, dice que no es necesario desapoderar a la víctima, alcanza con que yo tenga una copia. Ahora, Sueiro, por ejemplo, dice que no, que si no hay desapoderamiento de la víctima no se consuma, ¿sí? Lo cierto es que yo puedo igualmente apoderarme de eso con una impresión, con una captura de pantalla, ¿bien? Con reenviarlo, ¿sí? Solamente que si lo reenvío, bueno, estoy admitiendo que lo reenvío porque va a quedar el registro. Si pasamos a la siguiente. Los correos electrónicos laborales. Hay posibilidad de revisar los correos, de monitorizar, de resguardar herramientas informáticas, ¿sí? ¿Está esta posibilidad? Sí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que se puede. En el caso Barbulescu era un trabajador que lo que dice es, a mí me están haciendo un problema porque yo tenía un material que lo mandé por mail, que no lo tenía que mandar porque no tenía que ver con lo laboral, sino más bien con otro tipo de actividades más íntimas. Y lo que dijo el Tribunal Europeo fue, no se pueden monitorizar los correos electrónicos a menos que cumplas con el requisito de hacerlo dentro de la reglamentación y notificar a todos los trabajadores, ¿sí? Para que tengan conocimiento y que presten el consentimiento. Si yo a las personas que trabajan en el lugar los tengo notificados de que no se puede usar la casilla para nada que no sea estrictamente laboral, después no hay tu tía, porque yo ya sabía, ¿sí? Esto tiene que ver con las ficciones legales, ¿no? Esta ficción legal de que la ley es conocida por todos, de que todos sabemos qué dice el Código Civil, el Código Penal, las leyes de familia. Es una ficción que lo que hace es permitir la aplicación de la ley, ¿sí? Lo cierto es que no todo el mundo se levanta a las mañanas a leer el Código Civil y Comercial, ¿bien? Pero bueno, la ley se presume conocida. ¿Sí podemos pasar? Bien. La publicación ilegal o abusiva de comunicaciones, artículo 155. Aquí hablamos de una sanción de multa para aquella persona que, hallándose ya en posesión de una correspondencia o una comunicación electrónica, que no esté destinado a ser público, lo haga publicar indebidamente si este hecho cause o puede causar un perjuicio. No se exige que efectivamente haya un daño. Con la sola potencialidad de que pueda causar un perjuicio alcanza, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien hace pública esa comunicación, ¿sí? Y esa publicación es dirigida a obrar en propósito de defender el interés público? Bueno, ahí sí hay exención de responsabilidad, pero hay que acreditar que efectivamente se obra con ese propósito, ¿bien? Si podemos pasar, ese propósito, ahora bien, ¿cuál puede ser? Y puede ser la salud pública, la seguridad, ¿sí? Pueden haber varias cuestiones, pero tiene que ser algo de relevancia suficiente como para retrotraer la expectativa de aplicación de la ley penal. Entonces, esa publicidad puede ser total o parcial. Yo puedo publicar todo en parte de ese contenido. Quizás elijo publicar únicamente una partecita, que es la que a mí me conviene, ¿no? El perjuicio puede ser potencial o no, tiene que ser a terceros. Y, como les decía, este propósito inequívoco, ¿sí? Tiene que ser de un interés público. Seguridad, orden público, salud, subsistencia,
¿sí? Pero tiene que ser algo que realmente tenga entidad suficiente como para justificar la intrusión y la publicación. ¿Sí podemos pasar? Bien, la revelación de secretos oficiales. El artículo 157 establece prisión de 1 mes a 2 años, más inhabilitación para el funcionario público que revele documentos o datos, en lo que nos interesa, que por ley deben ser secretos. Entonces, estamos hablando de un exceso ilegítimo, una aplicación ilegítima de información que debe permanecer en la esfera de la administración pública, ¿sí? De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar cada vez que se firma un contrato de ingreso al Estado, además de firmar tu contrato, firmas un convenio de confidencialidad. Los estatales estamos todos notificados, ¿sí? Bien, ¿cómo se consuma? Con poner en conocimiento ante alguien que no esté habilitado, ya solamente con eso, ¿sí? No importa quién sea. Ya con el solo hecho de que esa información salga de la esfera de reserva, se consuma el delito, ¿sí? No exige que yo salga a divulgarlo, ¿sí? No exige un perjuicio. Y la tentativa la admite. Yo estoy diciendo algo y de repente me doy cuenta que no estoy con la persona con la que lo tengo que hablar, entonces me tengo que callar la boca. Admite una tentativa. El sujeto activo es únicamente un funcionario público, ¿sí? Y el sujeto pasivo es la administración pública. En estos casos siempre se habla de dolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que no lo tengo que revelar y sin embargo lo revelo, ¿sí? Y, como decía, en esto entran a jugar los convenios de confidencialidad, ¿sí? Por más que, insisto, la ley se presume conocida por todos, cuando nosotros hacemos los convenios de confidencialidad lo que hacemos es reforzar el sentido de la reserva, ¿sí? Aquí lo que se protege es la información confidencial del Estado. ¿Sí podemos pasar? Bien. El acceso ilegítimo a bancos de datos personales, la revelación ilegítima de su información y la inserción ilegítima de datos. Tenemos 3 conductas distintas en un mismo tipo, que es el 157 bis. Entonces, el monto de la pena es el mismo, salvo que seamos funcionarios públicos, aumenta, como todas las penas. Y en el primer supuesto tenemos a alguien que a sabiendas, ilegítimamente, las dos cosas, no una o la otra, las dos, o violando los sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, acceda de cualquier manera a un banco de datos personales. En este caso, el sujeto pasivo es el banco de datos más el titular de los datos, todos los titulares. En los otros 2 casos, ¿sí? Los sujetos pasivos son los titulares de los datos personales, ¿sí? En este inciso es también el banco de datos, ¿ok? Bien. Luego, aquel que ilegítimamente proporcione o revele a otra información cuyo secreto esté obligado a guardar por ley, ¿sí? Este es un delito que admite dolo eventual. Luego, en el tercer supuesto, aquel que ilegítimamente inserte o haga insertar datos en este banco de datos personales. Aquí, el sujeto pasivo nuevamente es el titular de los datos y es un delito que requiere dolo directo. Yo tengo voluntad de insertar o hacer insertar esa información, ¿sí? Bien, si podemos pasar. Entonces, aquí estamos protegiendo el bien jurídico e intimidad, ¿sí? Como prerrogativa excluyente de terceros, y tenemos que ir a las reglas del consentimiento, ¿sí? Teoría de los hechos y los actos jurídicos, evaluar los vicios de la voluntad, ¿sí? Y tener en cuenta también la capacidad progresiva de los menores. ¿Por qué? Porque en Internet tenemos gente de todas las edades y los colores. ¿Sí podemos pasar? Bien, con los supuestos de ilegitimidad, en los casos del consentimiento, las reglas que se aplican son las del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos, ¿sí? El consentimiento tiene que ser libre, expreso e informado, ¿sí? Y tiene que ser en función de la finalidad para la cual esa información se recolecta. Yo tengo que informar la finalidad, ¿sí? Si hay modificaciones las tengo que informar también, si no el consentimiento cambia. Tengamos en cuenta que estamos hablando de que el consentimiento es dinámico por naturaleza, ¿sí? Yo puedo crear algo hoy y en 5 minutos no. ¿Sí podemos pasar? Luego, los casos donde no es necesario el consentimiento están establecidos en el artículo 5, inciso 2. Estamos hablando de los casos en los cuales los datos se obtienen de una fuente de acceso público y restricto, cuando se trata de actividades propias de los poderes del Estado, y esa información es necesaria para cumplir con esos fines y objetivos. Cuando se trate de listados, ¿sí? Donde hablemos de nombre, apellido, ocupación, pero no de información mucho más sensible, ¿sí? Y cuando
hablemos de obligación legal, cuando yo tengo la obligación de esa información por mandato, ¿bien? Relaciones contractuales, el tema de los convenios por una relación científica o profesional. Yo ahí doy datos y mi consentimiento ahí no es necesario porque yo lo tengo que dar para poder hacer la transacción. ¿Bien? Si podemos pasar. Bien. El artículo 11 nos va a hablar de los supuestos de cesión de datos personales. Aquí también tenemos que tener en consideración el consentimiento. Y las cuestiones de cesión las tenemos que tener en cuenta también. ¿Por qué? Porque hay cesión de datos todo el tiempo, entre diferentes proveedores, aplicaciones, ¿sí? Entonces tenemos que ver también si ese consentimiento para la cesión de datos está dado o no. Bien, si podemos pasar. Bien, los supuestos donde no se exige el consentimiento es en el artículo 11. ¿Sí? Tiene también la misma relación en los casos del artículo 5. Si pasamos. Y en el artículo 23 de la ley nos habla de los supuestos especiales de archivos, registros y bancos de datos, donde nos indica que en el inciso 1 que todo lo que tiene que ver con datos personales y la ley de datos personales se le aplica a aquellos sujetos que hayan almacenado datos con fines administrativos, aquellos que van a ser objeto permanente de registro por parte de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, organismos policiales o de inteligencia y todos los de antecedentes personales. ¿Sí podemos pasar? Bien. El inciso 2 establece los supuestos en los que se trate de datos personales con fines de defensa y seguridad, ¿sí? Y cuando no haya consentimiento de los afectados. Entonces, tenemos que hablar de las categorías de datos que están establecidas legalmente, ¿sí? No puede haber otros datos que no estén establecidos expresamente. ¿Sí podemos pasar? Bien, en el artículo 26 tenemos los servicios de información crediticia, ¿sí? Y en estos casos solamente no se requiere el consentimiento del titular cuando se tratan de operatorias que tienen que ver con el giro ordinario de la actividad. ¿Sí podemos pasar? Bien. En el artículo 27 tenemos el tema de la publicidad, el establecimiento de los perfiles, ¿sí? Y en ese artículo, en el inciso 3, se establece que el titular puede solicitar el bloqueo o retiro de su nombre de bancos de datos a los que se refiere ese artículo, ¿sí? Esto yo lo aclaro en este tipo penal, ¿por qué? Porque justamente la ley te da herramientas para poder solucionar el conflicto sin recurrir al fuero, ¿sí? Si vamos a pasar. Bien. En el artículo 173, inciso 15, establece la estafa mediante el uso de tarjeta magnética o sus datos. ¿Sí? Estamos hablando de aquellas personas que con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, uso de confianza o aparentando títulos o honores que no tiene, ¿sí? Empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid de engaño, obtiene un provecho económico. Entonces, en la estafa común tenemos el ardid y el engaño, el error en la víctima y el desplazamiento patrimonial. Ahora, ¿qué pasa con la estafa informática? Si podemos pasar a la siguiente. En el inciso 15 del artículo 173, la pena es la misma que la estafa genérica, nos habla del que defrauda a través de una tarjeta de compra, crédito o débito, o mediante el uso no autorizado de los datos, ¿sí? De esas personas, por más que lo haga a través de una operación automática. Entonces, la estafa tecnológica tiene el componente de la operación automática, ¿sí? El desplazamiento patrimonial más la lesión a bien jurídico tutelado, ¿sí? De la cuestión de la información y los datos de la persona. Los conceptos de tarjeta de débito, crédito y compra vienen dados por la ley 25065 en el artículo 2. Si pasamos. Las modalidades habituales para este tipo de estafas: el phishing, la suplantación de identidad; el smishing, que es la suplantación de identidad, pero utilizando los mensajes de texto; y el vishing, que es a través de la suplantación por la voz, ¿sí? Te llaman para pedirte tus datos. Se usan técnicas de ingeniería social en estos casos, ¿sí? No estamos hablando de técnicas de ingeniería sobre los dispositivos y los softwares. Si podemos pasar. Bien. La estafa informática del artículo 173, inciso 16, establece que tiene pena de prisión también aquel que defraude a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o de transmisión de datos. Y cuando hablamos de manipulación informática hablamos de cualquier tipo de alteración
que genere una disfunción en el sistema que haga que no opere como debería. Puede ser un borrado, una supresión, una modificación de cualquier tipo. Lo importante es que esto no funcione como debería. Un caso común, ¿sí?, es el fraude del SEO. ¿Sí? Una persona que accede a los servidores de correo electrónico, que compromete los correos electrónicos de una empresa, puede fácilmente enviar correos electrónicos a todos los trabajadores haciéndose pasar por un superior jerárquico o por alguien, ¿sí?, de ese lugar, de esa organización, y con eso o bien hacer phishing para acceder a datos de esas personas y estafar a cada una individualmente, puede además también intentar acceder a otro tipo de información de la organización, ¿sí? Entonces, el tema del compromiso de las casillas de correo corporativas es algo que se está viendo mucho y justamente por eso también se trata de que cuando uno se loguea a su correo oficial, que sea siempre desde una computadora la misma, de manera segura, no guardar las contraseñas, tratar de extremar recaudos, ¿sí? No hacer clic a cualquier cosa, controlar quién nos manda el mail, ¿sí? Porque el mail puede decir jefatura@santacruz.gov.ar y te ponen jefatrura con una R más, @santacruz.gov.ar, caíste igual, ¿sí? Entonces requiere una atención extra todo esto. Si pasamos. Bien, daño informático. El artículo 183, párrafo 2 del Código establece que se establece pena de prisión de 15 días a 1 año a aquella persona que altere, destruya o interese datos, documentos, programas o sistemas informáticos o que venda, distribuya, haga circular o introduzca en un sistema informático cualquier programa destinado a causarle daños. Aquí estamos hablando de la introducción de malware, ¿sí? Un caso en el cual puede pasar un daño informático, no sé si podemos pasar a la siguiente slide, es introducir un pendrive en una computadora de la oficina y ese pendrive por ahí está infectado, comprometí la computadora y quizás, si tengo mala suerte, comprometí también toda la organización, ¿sí? Pues nada, a mí no hay nada que me ponga más nerviosa que un pendrive olvidado en una oficina. No sé si les pasa. Bien, aquí lo que se protege es el derecho de propiedad, la prestación de servicios públicos esenciales. Pensemos que un malware introducido en, por ejemplo, los sistemas que operan las represas de agua puede hacer que se abran todas las represas juntas de golpe. Y eso representa un problema, ¿no? Sistemas bancarios, de salud, infraestructuras críticas de información y de comunicación, ¿sí? Las modalidades son la destrucción o la inutilización y estamos hablando de daño a bienes intangibles en ese caso y en el caso de venta, distribución, puesta en circulación e introducción en el sistema informático, hablamos de casos de facilitación de malware. La consumación es instantánea. Pasamos, si quieren. Los agravantes, la ejecución en archivos, registros, bibliotecas, tenemos bibliotecas digitales, ¿sí? O en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos, y además, sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, comunicaciones, provisión de transporte de energía, medios de transporte de servicio públicos, ¿sí? Nosotros acá tenemos que la protección tiene que ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque el daño es mayor, ¿sí? Si yo introduzco un malware que altera el funcionamiento de todos los semáforos de la provincia, vamos a tener choques ese día, ¿sí? Las compañías aseguradoras se van a enloquecer, va a ser un problema. ¿Bien? Si pasamos a la siguiente. Bien, el ransomware. ¿Qué hacemos? ¿Califica como daño informático o no? Porque es una mezcla de daño informático con una extorsión. Lo cierto es que, en este caso, lo adecuado sería incluir en el artículo 168 del Código Penal que establece la pena para el delito de extorsión, ¿sí? No tenemos un tipo penal específico para el ransomware, pero el tipo penal que podría ir mejor es justamente el de la extorsión, ¿bien? Salvo que se empiecen a concursar delitos, ¿bien? Lo cual no está prohibido por ley. ¿Sí podemos pasar? Bien, la extorsión sexual o chantaje. En este caso tenemos el artículo 169 del Código Penal que nos habla directamente del chantaje por la divulgación de los contenidos. ¿Sí? Ese chantaje puede consistir en que la persona abone una suma de dinero, haga o no haga algo, o deje de hacer algo, ¿sí? Pero siempre hablamos de
amenazas por imputaciones contra el honor, ¿sí? O la violación de secretos. Ahora bien, en este caso, ¿sí? La comisión es a través de medios electrónicos y generalmente lo que se hace es utilizar material, ¿sí? Y dinero. Generalmente estos casos se dan entre personas que comparten contenidos, ¿sí? El sexting no es delito, no puede ser delito. El problema ¿cuál es? Que si yo le envío una imagen a una persona, yo tengo que estar seguro que esa persona el día de mañana no la va a divulgar. Y por más que yo esté segurísima que esa persona no la va a divulgar, tengo que tener en cuenta también que si a esa persona le hackean el teléfono, se lo roban, le vacían la información que tienen en la nube, quizás un tercero se pueda hacer de esa información igual. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos que tener en consideración estas cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me puede pasar que la persona que me extorsione no sea la persona a la que yo le envié el material, sino un tercero que se hizo del material. ¿Sí? Eso puede pasar también. Si pasamos a la próxima, esto en el proyecto de reforma del Código Penal, que continúa con trámite parlamentario, con estado parlamentario, se establece en el artículo 493. Entonces, si este código se aprueba en el futuro, vamos a tener un tipo penal específico para la extorsión sexual. ¿Pero por qué se busca un tipo específico? ¿Por qué? Porque tenemos aquí que hay además una lesión que tiene que ver quizás con una cuestión de género, porque lamentablemente las mujeres sufrimos más determinadas conductas, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva es que se prepara este tipo penal. Bien, ahora bien, cuando tenemos una persona, y esto es una cuestión que el mismo proyecto dice, se agrava la pena cuando se trate de un menor de edad. Ahora, ojo, porque podemos estar cayendo en la aplicación del artículo 128, que es la tenencia, distribución, puesta a disposición de material. ¿Sí? Si un menor envía una imagen con contenido sexual a alguien y esa persona después la utiliza para extorsionar, no va a entrar en este tipo penal, va a ir directo al 128, ¿sí? Porque hay un tipo penal específico para el tema menores, ¿ok? Es una cuestión de especialidad. Si podemos pasar. Bien, contra la seguridad pública tenemos el artículo 194 que establece el delito de entorpecimiento de comunicaciones, donde se sanciona a aquella persona que sin crear una situación de peligro común, lo que hace es impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los servicios públicos de comunicación. Luego en el 197 habla de lo que es el entorpecimiento de comunicaciones y la resistencia al restablecimiento. Yo puedo entorpecer una comunicación pero no resistir su restablecimiento, 194, pero si yo resisto activamente, el tipo penal cambia y es el 197. Entonces, tiene que darse en este supuesto la resistencia. ¿Cómo puedo entorpecer las comunicaciones? Cortando la luz. Sencillamente. Cortando la luz. Si pasamos al siguiente. Violación de sellos y documentos, artículo 255. Se sanciona a aquella persona que sustrae, altera, oculta, destruye o inutiliza en todo o en parte documentos que estén destinados a servir como prueba ante autoridades competentes, registros o documentos vinculados con el trabajo del estatal y brindados a la custodia del empleado estatal, del funcionario público o de cualquier otra persona que esté al interés del servicio público. Y si el autor es el depositario, además, tiene una pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo. En el caso de que la violación de los sellos y los documentos sea realizada por imprudencia o negligencia del depositario, la sanción no es de prisión, sino de multa. ¿Sí? Sí, pasamos. Esto tiene que ver con la cuestión de la alteración de la prueba. Antes la prueba podía alterarse, la prueba física, de diferentes maneras. La prueba informática también, los documentos informáticos también se pueden alterar. ¿Sí? Y con el término de documento vamos a ir al artículo del Código Penal que establece cuáles son estos instrumentos y habla de toda representación de hechos o actos independientemente del soporte para la fijación. ¿Sí? Cuando se hace la reforma del Código Civil y Comercial, se hace la ley de firma digital, se establece lo que es el principio de equivalencia funcional, ¿sí? Y se incorporan en el Código Penal las cuestiones relacionadas con la firma, el documento electrónico y demás.
¿sí? Esto se fue haciendo a medida que se fue digitalizando, ¿sí?, determinada cantidad de actividades. Y la custodia tiene que ser oficial siempre, ¿sí? La consumación es con el quebrantamiento de esa custodia. Si pasamos. Bien. Protección del software, Ley 11723. El artículo 71 lo que establece es que se sanciona con pena de prisión al que de cualquier manera y de cualquier forma, esto es muy amplio, defraude de los derechos de propiedad intelectual. Y el tipo penal, ¿cómo se completa? Con el artículo 72, que establece las prohibiciones: edición, venta, producción de obras inéditas, de una obra suprimiendo partes para hacer que no parezca la obra de otra persona, ¿sí? O en el caso de quien edita, vende o reproduce un mayor número de ejemplares de los que está autorizado, salvando obviamente a aquella persona que está autorizada para la venta. Y luego la edición de una obra ya editada, ¿sí? En este caso estamos conceptualizando lo que es la falsificación. ¿Bien? Si pasamos. Bien, entonces, el artículo 11 de la Ley 27430 del régimen penal tributario y de la seguridad social establece el delito de alteración dolosa de registros, ¿sí? Y se sanciona con prisión de 2 a 6 años a la persona que de cualquier manera sustraiga, suprima, oculte, adultere, modifique o inutilice los registros o soportes documentales o informáticos del Fisco Nacional, provincial o de la ciudad autónoma, con el propósito de beneficiar, ¿sí?, o de disimular la real situación fiscal del obligado. Cuando yo disimulo la real situación fiscal del obligado, lo estoy beneficiando, ¿sí? No lo voy a modificar para perjudicarlo. Y en el caso de los sistemas informáticos o equipos electrónicos que sean suministrados u homologados por el Fisco Nacional, provincial o de la ciudad, y siempre y cuando con esa conducta se pueda provocar un perjuicio y no haya otro delito que sea más severamente castigado. Si esa alteración, sustracción, supresión, ocultamiento, lo tengo en un delito mucho más grave, ¿sí?, la figura cambia y no se aplica el artículo 11 de la 27430, sino el artículo que tenga mayor pena. ¿Bien? Y en este caso tenemos, por ejemplo, la relación con el artículo 255 en lo que hace a la sustracción, alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización, y el 183 párrafo segundo, que es el de los daños, ¿sí? Entonces tenemos que ahí ver cuál se aplica. Si nosotros nos fijamos los montos de las penas, ¿sí?, estamos hablando de 2 a 6 años de prisión y en nosotros arrancamos con 1 mes y con 15 días. Se aplica el tipo del artículo 11. ¿Bien? Si pasamos a la próxima. Aspectos procesales. Esta parte es más corta. La pauta hermenéutica van a ser el artículo 18 y 19, los tratados de derechos humanos, el artículo 8 de la Convención Americana, el derecho de defensa, la igualdad de armas, esto es importante. El artículo 51 del Código Civil y Comercial, que establece la inviolabilidad de la persona humana como pauta hermenéutica en nuestro ordenamiento jurídico civil. Y un plus a considerar, que es la responsabilidad internacional del Estado. Cuando se firmó la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, todos los Estados asumieron el compromiso de hacerlos cumplir y de garantizar a las personas, a los habitantes, una serie de derechos. Cuando un Estado incumple un tratado, incumple aquello que se obligó, está incurriendo en responsabilidad internacional. Esto se deriva de un principio del jus cogens, son 2 principios los del derecho internacional humanitario. Nemine non laedere o alterum non laedere, no dañen a nadie, y pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Si yo Estado asumo un compromiso frente a la comunidad y no lo cumplo, respondo internacionalmente. ¿Sí? Y por eso es importante tenerlo en cuenta. Pasamos a la próxima. Bien, en relación a lo que es el Código de Santa Cruz específicamente, vamos a considerar el artículo 1, ne bis in idem, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con no puede haber doble juzgamiento, tiene que ser un proceso basado en una ley anterior al hecho, ¿sí? Y obviamente el principio de inocencia fundamental, el estado de inocencia que se destruye únicamente con la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, condenatoria. Si pasamos.
La interpretación restrictiva que nos establece el artículo 3º, cuando estemos hablando de disposiciones que coarten la libertad personal, claramente las interceptaciones de comunicaciones lo son, o estemos hablando de la limitación de derechos acordados constitucionalmente, o mismo en el caso de los derechos que establece el Código o que establecen sanciones procesales, siempre la interpretación va a ser restrictiva. ¿Esto por qué? Porque lo que se trata es de garantizar la supervivencia de los trámites y la legalidad de esos trámites. ¿Para qué? Para que el proceso avance. Eso sí, si yo veo que tengo una prueba introducida en violación franca a las garantías constitucionales, la tengo que excluir. No puede estar eso ahí. ¿Por qué? Porque no podemos fundar una sentencia en una prueba ilegalmente obtenida o que no cumple con los requisitos para ser válidamente considerada. ¿Sí? Eso no es una sentencia justa. Bien, artículo 4, indubio pro reo. Artículo 5, las normas prácticas. Y este artículo es importante. ¿Por qué? Porque hablamos hace un rato de la falta quizás de normas procesales para poder trabajar. Entonces acá es donde las normas prácticas cumplen un buen rol. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia, ¿sí? De hecho el Código establece expresamente, puede dictar normas prácticas para la aplicación del Código. Y ahí entran los protocolos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo un protocolo de adquisición de evidencia digital, no tengo una norma de adquisición de evidencia digital, yo con el protocolo suplo la carencia. ¿Sí? Puede ser por acordada, puede ser por resolución, pero son las instrucciones que el Tribunal Superior da para la aplicación de las pautas procesales. ¿Bien? Si pasamos. El artículo 127 que habla de los exhortos. ¿Sí? Los exhortos que son a los tribunales extranjeros, siempre hay que diligenciarlos por vía diplomática, de la forma que establecen los tratados o las costumbres internacionales. Pensemos nosotros que tenemos mucha evidencia que se encuentra a disposición de empresas que muchas veces no tienen domicilio en el país, o bien pueden tenerlo, pero sus servidores, su información está alojada afuera y te pueden decir, bueno, no, yo tengo la oficina acá, pero tenés que mandar un oficio a Irlanda porque los servidores de Facebook están en Irlanda y no tienes que hacer el exhorto. Siempre por vía diplomática, y hacer un exhorto obviamente implica previo una orden judicial, ¿sí? Con lo cual, orden judicial, Cancillería, sale. ¿Sí pasamos? La legislación vinculada, ¿de qué se aplica? La Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y la Ley 27.411, que es la adhesión al Convenio de Budapest y que establece la Red 24/7 de puntos de contacto. Esta red se usa principalmente para lo que tiene que ver con delitos complejos, ¿sí? También, más que nada, con las cuestiones relacionadas con grooming, material de uso sexual infantil y demás. ¿Sí pasamos? Bien. En el caso de requerimientos de autoridades extranjeras, ¿sí? Nosotros tenemos que ver el artículo 68 de la Ley 24.767 también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que la Ley de Cooperación Internacional es complementaria del Código Procesal, ¿sí? Y el artículo 2 nos dice que ese tratado va a ser la pauta interpretativa de cómo hacer toda esta operatoria para lo que es requerimientos afuera. Entonces, en el caso en que una autoridad extranjera nos requiera información o algún tipo de dato, el artículo 68 nos dice que la asistencia se va a prestar cuando el hecho que lo motiva aún incluso no sea delito en Argentina. Ahora bien, si se requiere el secuestro de bienes, registro domiciliario, seguimiento de personas, interceptación de correspondencia o de comunicaciones telefónicas, esa conducta tiene que constituir delito acá también. Si no, ese requerimiento de un organismo extranjero no se cumple, ¿sí? Y la solicitud es por vía diplomática. ¿Bien? ¿Sí pasamos? Bien. El artículo 35 del Convenio de Budapest es el que establece la Red 24/7, ¿sí? Que se dedica específicamente a las cuestiones de infracciones llevadas a cabo a través de sistemas y datos informáticos o para la recolección de evidencia. ¿Sí pasamos? Bien, en relación a las actas, el artículo 131 establece, ¿sí?, la forma de redacción, cómo deben cumplirse los pasos, el tema de quiénes deben estar presentes. Y en este caso es interesante pensar en el artículo 131, cuando hablamos de los testigos de actuación, no es lo mismo el testigo de actuación de un secuestro de un arma, ¿sí?, donde yo le estoy mostrando a una persona un arma, y claramente es un arma,
que tener un testigo de actuación cuando yo lo que estoy haciendo quizás es analizar un dispositivo, secuestrar un dispositivo. Si la persona no entiende cuáles son las implicancias de no ponerle faja de seguridad a los puertos, si el testigo no entiende eso, entonces yo tengo un problema ahí con el acta. Porque si el testigo viene y después me dice en el juicio que no sabía que había que ponerle fajas a los puertos y hubo un problema con la cadena de custodia o con la evidencia, entonces voy a tener un problemita. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se me va a debilitar la prueba. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Sí podemos pasar? Bien. El artículo 134 establece la calidad de los testigos y acá es donde tenemos que pensar cómo va a ser esa calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que, el momento de la adquisición de la evidencia electrónica, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante, es un momento que hay que evaluar si es reproducible o no es reproducible. El momento de la adquisición de la evidencia no es reproducible. Yo adquiero la evidencia una vez. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la confección del acta y el tema del testigo. Porque la adquisición de la evidencia es un momento crítico, es un acto irreproducible. ¿Sí? ¿Podemos pasar? Bien, la prohibición de secuestro de correspondencia, que está en el artículo 177, que establece que no se pueden abrir las correspondencias. Aquí tenemos que pensar, por ejemplo, en el teléfono. Yo tengo mi teléfono y yo en mi teléfono tengo mi mail. ¿Yo le puedo pedir a una persona que me abra su teléfono siendo funcionario policial? No, no lo puedo pedir. Tengo que tener autorización de un juez. Seguimos. Los derechos de asistencia y facultad judicial en relación a los defensores y mandatarios. ¿Sí? Se establece que los defensores tienen derecho a asistir a registros, pericias, inspecciones, ¿sí? Salvo que, o sea, siempre se los debe notificar, salvo que sea de una urgencia tal que no se pueda, ¿sí? Pero se tiene que permitir la asistencia para esos dos actos. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es el control de la prueba. Yo como defensa tengo el derecho de controlar la prueba. Y esto es algo que se pone mucho en juego con la cuestión de los software que se utilizan para las evidencias. La pregunta aquí que tenemos que hacernos es, ¿qué pasa cuando yo tengo un software que recolecta información y yo no tengo acceso al código y yo no sé cómo opera y cómo ese software llega al resultado que llega? Tiene que ver con una cuestión de metodología. Cuando yo hago una entrevista psicológica, hay una metodología. Cuando hago una pericia caligráfica, hay una metodología. ¿Cuál es la metodología que sigue el software para llegar a ese resultado? Si no es explicable, ¿sí? La defensa puede plantear entonces que no hay manera de saber que a ese resultado se llega por una vía legal, clara, metodológica, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar qué pasa con el acceso a los códigos, ¿sí? ¿El acceso al código garantiza el derecho de defensa? ¿Es necesario? ¿Qué parte del código? ¿Sí? Hay defensas que han planteado que un software, si tiene fallas de seguridad, entonces yo tengo que poder pedir la exclusión, porque yo no tengo manera de saber si el resultado efectivamente es producto de la intervención o si en realidad el resultado es producto de una manipulación causada por alguien que aprovecha una falla. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con las cuestiones relacionadas con derecho de defensa. En los casos urgentísimos, obviamente, se notifica, ¿sí? No vamos a estar esperando que llegue la persona, pero siempre se puede proceder sin la presencia, pero siempre tiene que estar la notificación. Yo no me puedo olvidar la notificación. Aunque sea una pericia que la voy a hacer dentro de 6 meses, la notificación tiene que estar. No hay que dejar margen en ese sentido. ¿Para qué? Para que me planteen después una nulidad. Pasamos. Bien, en relación a la prueba y las reglas generales, ¿sí? El artículo 199, en lo que nos interesa a nosotros, establece que todos los hechos y circunstancias que se relacionen con el objeto del proceso se pueden acreditar por cualquier medio de prueba. Esto nos habilita la introducción de la evidencia digital, salvo aquellas excepciones previstas por ley, y establece finalmente que carecen de efecto y de eficacia probatoria los actos que vulneren garantías constitucionales, ¿sí? Con lo cual tenemos que atender a todo esto que veníamos hablando para que esta prueba no sea excluida luego. ¿Sí pasamos? Bien,
En cuanto a la inspección judicial, el artículo 200 nos indica cómo debe hacerse, ¿sí? Y en el caso de ausencias de rastros, el artículo 201 nos va a indicar también qué debemos hacer, ¿sí? En el caso de que hayan desaparecido rastros o evidencias, hay que hacer un informe del estado actual y en todo caso, si se puede verificar el estado anterior. En el caso de la inspección judicial, se establece que el juez va a inspeccionar lugares y cosas. Si pasamos a la siguiente. Las operaciones técnicas. El artículo 206 establece que se pueden solicitar operaciones técnicas para poder llevar adelante el proceso. Y en el caso de los testigos, peritos e intérpretes, ¿sí? Tienen que declarar siempre bajo juramento, so pena de nulidad. Si pasamos. Bien, la autorización de registro debe ser por orden judicial, artículo 213. Siempre que haya que hacer ceder una garantía constitucional, tiene que haber un orden judicial. ¿Sí? Si pasamos. En cuanto a la orden de secuestro, dice el artículo 215 que el juez podrá disponerla. No tiene la obligación de disponerla. Si el juez considera que no hay elementos, no la dispone. Pero esto nos indica que tiene que haber una orden judicial para el secuestro de los elementos. Y esas órdenes judiciales tienen que ser en la medida de lo posible lo más específicas posibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una orden genérica puede ser un problema. Si yo voy a un lugar donde hay 75 dispositivos y dice que hay que secuestrar todos los dispositivos, pero yo estoy buscando una sola persona y la encuentro y tiene su dispositivo, ¿para qué voy a secuestrar los 74 que quedan, no? Bien. ¿Seguimos? Si podemos pasar. El registro. Tiene que haber motivos suficientes para presumirlo y esto vale también para el caso de lo que tiene que ver con elementos informáticos, con dispositivos, ¿sí? Y nuevamente, la orden judicial, ¿sí? Si pasamos a la próxima. La custodia del objeto secuestrado, se establece que deben ser inventariados y puestos a custodia de manera segura, ¿sí? Y que puede ordenarse la obtención de copias o de reproducciones para evitar que éstas desaparezcan o se alteran o cuando puedan desaparecer o alterarse. Si pasamos a la próxima. La interceptación de correspondencia. El artículo 208 nos dice que siempre que se ordena una interceptación de correspondencia, esto tiene que ser por auto fundado, ¿sí? Para lo que es interceptación y secuestro. Y de toda la correspondencia postal telegráfica o de todo efecto remitido por el imputado destinado al mismo. ¿Sí? Si pasamos a la próxima. En el artículo 219 establece que se reciben las correspondencias o los efectos interceptados, ¿sí? Y se procede a la apertura y examen. Ahora, ¿cuáles son los documentos excluidos de secuestro? Las comunicaciones entre la parte y su abogado, secreto profesional, derecho de defensa nuevamente. Si pasamos a la próxima. Bien, el artículo 220 nos dice que el juez puede ordenar, nuevamente a través de autofundado, la intervención de comunicaciones o cualquier otro medio de telefónicas o de cualquier otro medio de comunicación del imputado para impedirlas o para conocerlas. ¿Y qué normativa tenemos vinculada? La Ley de Inteligencia Nacional. La Ley de Inteligencia Nacional nos habla de la interceptación y captación de comunicaciones y en el artículo 4, inciso A, establece una prohibición expresa a organismos de inteligencia de realizar tareas represivas, de tener facultades compulsivas o cumplir funciones policiales o de investigación. ¿Sí? Si pasamos a la próxima. Bien. Entonces, el artículo 5 de la Ley de Inteligencia nos vuelve a decir que las comunicaciones telefónicas, de facsímil o cualquier otro sistema de envío, transmisión de imágenes, videos, paquetes de datos, las comunicaciones electrónicas en general son inviolables excepto cuando media orden judicial, emanada de autoridad competente, obviamente. Si pasamos a la próxima. Entonces, todo lo que es el sistema de inteligencia nacional, ¿sí? Se establece en el artículo 8 las funciones de la AFI como cabeza del sistema de inteligencia y, nuevamente, el inciso 2 nos brinda una regla, una directriz interesante. Lo que tenga que ver con delitos federales, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con delitos federales y dentro de estos tenemos aquí ciberdelitos, trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico, terrorismo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver aquí que justamente el único que podríamos estar encontrando es el de los delitos contra los niños, grooming, material de uso sexual infantil, ¿sí?
Si pasamos a la otra. Bien, la ley de delitos complejos. ¿Qué es un delito complejo? En materia de ciberdelitos, el artículo 2, que establece el listado únicamente, introduce los delitos relacionados con el material de abuso sexual infantil. ¿Sí? Esta aclaración a cuento de qué viene. ¿Por qué? Porque hay determinadas técnicas que se pueden utilizar únicamente en delitos complejos. Entonces, ¿corresponde que yo utilice una técnica extremadamente intrusiva para un robo en tentativa que tengo prácticamente acreditado? No. Con los delitos complejos sí, porque ya es otra la investigación que llevar adelante, es mucho más compleja. ¿Bien? Y en relación al agente encubierto, siempre con orden judicial, siempre. Si pasamos a la próxima. Lo mismo con el agente revelador, el juez puede establecer que haya un agente revelador con orden judicial, ¿sí? Y con recaudos. Si pasamos a la próxima. Bien. ¿Qué pasa con la información que se obtiene? Tiene que ser siempre puesta a conocimiento de los jueces y del Ministerio Público Fiscal de manera inmediata, ¿sí? Y en el caso de las declaraciones de los agentes encubiertos o reveladores, ¿sí? La declaración en juicio, la convocatoria va a ser excepcional y solamente cuando sea imprescindible. Si pasamos a la próxima. Bien. Tenemos que tener en cuenta también la Ley Nacional de Telecomunicaciones y la de Argentina Digital. Si pasamos a la próxima. La Ley Nacional de Telecomunicaciones nos establece en el artículo 18 y 19, la correspondencia de telecomunicaciones es inviolable, y nuevamente en el 19, la inviolabilidad a través de la correspondencia, ¿sí? Y aquí nos indica que esta inviolabilidad también importa la prohibición de abrir, sustraer, interceptar, interferir, cambiar el texto, ¿sí? Tratar de conocer o facilitar a otra persona que no sea el destinatario de la información, confiada de los prestadores de servicios, ¿sí? Y la de dar ocasión de cometer tales actos. Esto nos da una pauta de que los prestadores de servicio también tienen que tratar de evitar que haya mecanismos por los cuales alguien más pueda hacer todas estas conductas. Nuevamente, esta cuestión de la seguridad. Si pasamos a la próxima. Bien, concepto de correspondencia, artículo 5 de la Ley de Argentina Digital, ¿sí? De servicios de comunicaciones, de tecnologías de comunicación y de información. Nuevamente, la correspondencia entendida como toda comunicación a través de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Nuevamente, tenemos otra ley más que nos dice que tiene que ser con orden judicial. Todo esto nos marca, ¿sí? Que un montón de debates jurisprudenciales y doctrinarios que tienen en otros países respecto de los estándares de protección de la intimidad de las personas, en Argentina evidentemente los tenemos un poco más claros. Si bien la normativa es dispersa, la voluntad legislativa es clara, ¿sí? Con lo cual tenemos que extremar los recaudos, ¿sí? Recordar que estas medidas, por el nivel de intrusión, tienen que ser excepcionales, si bien tenemos muchísima evidencia hoy digital, ¿sí? El nivel de intrusión es mucho mayor, ¿sí? Y por eso es que esto se refuerza no solamente en una, sino en varias leyes. ¿Bien? Si pasamos a la otra. Bien, en relación a los peritos, son los jueces los que tienen la facultad de ordenar las pericias. El artículo 238 exige la calidad habilitante de las personas que van a llevar adelante las operaciones técnicas. Si pasamos al próximo. Y en relación a la conservación de objetos, ¿sí? Siempre se debe hacer la conservación de la manera más segura posible, de manera tal que la pericia pueda repetirse la cantidad de veces que sea necesaria. En este caso, siempre es importante trabajar sobre copias forenses, no directamente sobre el dispositivo, a menos que la operación sea inevitable, hacerla sobre el dispositivo, con los riesgos que ello implica, ¿sí? Y en el caso de que haya que destruir la evidencia o el dispositivo o lo que sea, o que para poder operar tenga que hacerse un daño, ¿sí? Eso siempre hay que ponerlo en conocimiento del juez antes. ¿Por qué? Porque el juez es el que va a decidir si podés hacerlo o no. Si el juez te dice, no, no lo hagas porque me vas a romper el teléfono y un montón de cosas más que necesito ahí adentro, prefiero prescindir de esta prueba, ¿sí? Entonces uno siempre pregunta antes al juez, porque el que tiene la dirección del proceso es el juez, ¿sí? Es el garante, es el que tiene que controlar que todo se cumpla, porque el objetivo político del preámbulo es afianzar la justicia, no la injusticia, ¿sí? Pasamos a la próxima. Bien, dictamen y apreciación. El artículo 247 indica cómo debe realizarse y cómo debe valorarlo el juez. Pasamos. Y, finalmente, para cerrar, los protocolos sobre evidencia digital y su obligatoriedad.
Es importante que a la hora de trabajar con evidencia digital, electrónica, sigamos protocolos y metodologías. ¿Por qué? Porque al ser técnicas nuevas, nosotros lo que necesitamos es empezar a darle forma y consolidar mecanismos que permitan tener certeza acerca de que esas pruebas que se llevan adelante son eficaces, cuentan con una calidad en cuanto a los resultados, ¿sí? Y es lo que permite que esa metodología se establezca frente a otras y se privilegie frente a otras. ¿Bien? Entonces, los protocolos de evidencia digital, los protocolos de cadena de custodia, que son obligatorios. Yo tengo que poder trazar todo el camino de la evidencia y de qué pasa con esa evidencia, por qué nos pasa, cuánto tiempo, qué se hace. El tema de los actos irreproducibles, ¿sí? Tener en cuenta siempre la atención con el ejercicio del derecho de defensa. No es lo mismo que yo llegue a un lugar a levantar un dispositivo porque escuché gritos desde afuera y entré. Obviamente no puedo notificar. Pero si yo sé que voy a allanar y yo sé que voy a secuestrar, no tengo que avisarle una semana antes al defensor para que le diga a la persona que limpie todo. Con avisarle 3 horas antes para que pueda llegar está todo bien. ¿Sí? Entonces, tener estas cuestiones en cuenta. Y la regla de exclusión probatoria, ¿sí? Como garantía del debido proceso objetivo. Cuando yo insisto con el tema del orden judicial, es justamente para evitar la aplicación de la regla de exclusión probatoria. ¿Sí? Insisto, no podemos estar dedicando tanto tiempo, tantos recursos, ¿sí? A una investigación para que después por un detalle, que no es un detalle, nos digan, esto no sirve, ¿sí? Y nos vayamos todos a casa sintiendo que todo eso que se trabajó no sirvió de nada. ¿Bien? Entonces, preferible tomar, ¿sí? Mayores recaudos, pero garantizar que se incorpore todo en el marco de legalidad. ¿Por qué? Porque hasta que los códigos procesales estén alineados con las nuevas tecnologías, tenemos que hacer un esfuerzo extra. Y de paso también le vamos dando forma a cómo es que esto debe hacerse de acuerdo con nuestro diseño constitucional. Muchas gracias a todos y perdón por la extensión. Muchísimas gracias.